Verdaderamente y con toda honestidad les digo que es como que si volviera a empezar de nuevo. Me he gozado, he sido edificado con los estudios que ha traído el hermano, bien profundos, como dice la palabra, necesitamos ahondar en ella para que por ella podamos crecer y podamos caminar más cerca del Señor y conocer su palabra para hacer su voluntad, que es bien importante. Así que yo verdaderamente es como que hubiera iniciado ayer mi vida a caminar con el Señor. Es algo hermoso, cada vez venir con ese mismo deseo, con ese mismo gozo, ese mismo querer llenarte más de la palabra de Dios y dejar que el Espíritu vuelva a hablar a tu vida y te diga, mira, lo que hace años no vistes, hoy te lo muestro. Y es un paso más seguro. Así que hemos estado estudiando Filipenses, la carta de Filipenses. Estamos en el capítulo 1. Quizás para muchos vamos lento, pero para mí no, hermanos. Vamos al paso que Dios necesita que vaya, o que nosotros necesitamos que vayamos. Porque, como les digo, cuando se estudia de una manera así como lo hemos hecho, profundo, el crecimiento verdaderamente es de mucho beneficio, no solamente personal, pero para el cuerpo de Cristo. Porque lo que aprendemos aquí lo podemos llevar afuera y lo podemos enseñar a otros. Entonces, vamos en el capítulo 12 y desde el año pasado que no estudiamos la carta, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de qué se trató la última clase? Estuvimos en los versículos 12 en adelante, ¿verdad? Les voy a leer los versículos donde estudiamos para que les voy a refrescar la memoria un poco. Decía el 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora sí, ¿quién se recuerda algo de lo que mencionamos en esa clase? Fue el 26 de diciembre. Porque la última que tuvimos fue un repaso del estudio bíblico que tenemos, de la lectura bíblica de todo el año. Que ya empezamos la segunda parte. ¿Perdón? ¿Cuál capítulo de Filipenses? 1. Capítulo 1. Sí. ¿Hablamos de los frutos? No, pero lo que leí ahorita, de eso se trató, pero quiero que, si se acuerdan, ¿qué dijimos? Quiero que sepáis, hermanos, de nuevo, el versículo 12 hasta el 14, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Este es Pablo hablando, ¿verdad? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué fue algunas cosas de las que vimos y aprendimos de estos versículos que acabo de leer? Yo recuerdo algo de la palabra pretorio. Pretorio, sí. Como palacio. El palacio, muy bien. Que cuando estaba Pablo ahí, no solamente a los guardias les daba el evangelio, sino que también, porque era un palacio, era un lugar donde venían muchas personas, los familiares de los prisioneros, los altos rangos. Entonces, es un lugar abierto donde muchas personas venían, y entonces pues el evangelio era predicado y era conocido por más allá de los prisioneros que tenían Pablo allá al lado. De alguna podemos decir que pasó de predicarle a la gente común a predicarle a la gente de caché, de abolengo, de nombre, de importancia, ¿verdad? Por decirlo así, por el puesto que tenían, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa pudimos ver ahí? Gracias, Nelly, eso fue una de las cosas que vimos. ¿Qué otra, además del pretorio, verdad? ¿Qué es lo que pudimos ver, hermano Esteban? Nomás, hablando del pretorio, ahí, o sea, Pablo estaba predicando el evangelio. Y si Pablo fuera libre y hubiera llegado al pretorio a pedir permiso para predicar el evangelio, ahí le hubieran dicho que no. Es como querer ir a la Casa Blanca hoy en día, ¿verdad? Y solo decir, bueno, vengo a predicar y sí, como no pasa, no va a pasar tal cosa. Gracias, hermano.
Hermanos, si se acuerdan, es que dice que se han hecho patentes. ¿El qué se ha hecho patente en ellos? Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio. ¿Qué vimos que quería decir eso? Que se habían hecho patentes. Dar ánimo a los demás. Ok, era uno de los objetivos de Pablo, es dar ánimo a los demás, sí, a través de sus prisiones. Pero cuando dice que se han hecho patentes es que se han dado cuenta. Han visto por qué Pablo, la razón por la cual Pablo está ahí. Y no era porque Pablo era un asesino o un ladrón o porque había cometido algún mal, sino que era ¿por qué? Por el evangelio de Cristo, por la fe en Cristo Jesús. Entonces imagínense, todos ellos se dan cuenta de que este hombre está aquí por su fe. Y cuando alguien se da cuenta que por la fe está dispuesto a ir ahí, es casi imposible que una persona no sea alcanzada o tocada. Y por eso, como dijo Nelly, los demás toman ¿qué? Valor, ¿verdad? Lo que el enemigo, hermanos, en esto es lo que el enemigo quiere hacer en la vida de un cristiano, como callarlo, o que el evangelio no avance, y piensa que metiendo a Pablo preso va a cesar. No, Pablo ahora dice, no, y vamos a ver más adelante. Hey, esto se ha hecho patente el por qué estoy aquí. Y le estoy predicando a gente que de otra manera no hubiese escuchado esto. Así que Pablo está redimiendo el tiempo, ¿verdad? Y como consecuencia, ¿qué? Los hermanos cobran ¿qué? Ánimo, ¿verdad? Pablo está ahí. O sea, si usted mira a una persona que lucha, es como en el trabajo, hermanos. Cuando usted mira a alguien que lucha, que está siempre dispuesto a ayudar, cuando usted observa eso, hermano, usted se contagia. Es imposible no contagiarse de alguien que trae una buena vibra, por decirlo así, y está siempre pendiente de lo que el hermano tiene una necesidad y es el primero a decirle, te ayudo. Entonces ahora ellos han pasado de ser, como quien dice, espectadores a hacer el trabajo de evangelizar. Así que sí tiene mucho esto de que Pablo haya llegado ahí. Dios siempre tiene un plan. Y el plan de Dios siempre es perfecto. Y lo podemos ver en esto. Así que hoy vamos a leer, vamos a tratar de llegar un poquito allá, tipo 20, al 21, por ahí. Así que vamos a leer del 15 al 19, al 21 ahorita. Si alguien lo quisiera leer. Filipenses capítulo 1 del 15 al 21. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. ¿Se acuerdan que cuando la introducción, ese fue uno de los versículos claves de esta carta? ¿Verdad? Uno de los versículos claves, uno de los versículos más conocidos. La cuestión es llegar a conocer exactamente qué el versículo está diciendo y por qué podemos decirlo con la confianza, ¿verdad? Que lo dice Pablo. De los versículos que acabamos de leer, hermanos, ¿qué salta o qué podemos ver en ellos? ¿Qué podemos deducir de lo que está diciendo? Que hay algunas cosas que podemos ver en los versículos que leyó.
están predicando, pues lo que le importa es que están predicando a Cristo. Muy bien, muy bien. Mira que la humildad que tiene Pablo, que no es como que no tiene ese corazón de envidia o con otras personas, los que están predicando a Cristo. Entonces él se alegra que los estén predicando. Muy bien. ¿Quién más? Pues yo también, ahí como dice la hermana Nelly, que él se siente feliz, prediquen a Cristo, aunque sea por verdad, por deseo verdadero o por envidia, pero dice aquellos que predican a Cristo, aunque no tengan motivos puros, creyendo que así van a aumentar las fuerzas que él sufre en prisión, pero no va a ser así, porque él lo que desea es que hablen de Cristo, de la verdad de él. Entonces los otros envidiosos quieren dañar, diciendo nosotros somos los que hablamos de Cristo y no Pablo, pero como Pablo no tiene deseo de ser reconocido como el que está predicando, sino porque se reciba la palabra, es maravilloso que hagan que los dos grupos lo hagan. Perfecto. Muy bien, gracias, hermano. O sea que cuando nosotros vivimos una vida en Cristo, estamos viviendo una vida cristocéntrica, ¿verdad? Lo que quiere decir que la atención no es a nosotros, el reconocimiento no es para nosotros, la alabanza no es para nosotros, la exaltación no es para nosotros. La exaltación que nosotros buscamos es la exaltación de Cristo, la adoración de Cristo, que la gente mire a Cristo. Y eso es que toda la iglesia debería buscar eso, enfocar y dirigir a todos a Cristo, no al predicador, no al maestro, no a nadie más que a Cristo, porque es Cristo la fuente de la vida, ¿verdad? Entonces es lo que está diciendo Pablo. Pablo está dando razones por las cuales la gente estaba predicando. No todas eran malas, ¿verdad? Porque dice que hay unos lo hacen por contienda. Ahora, la contienda quiere decir pleito o enfrentamiento, o también hay una contienda que es de defender, ¿verdad? Voy a contender contra alguien. Pero él está dando las razones por las cuales muchos ahora que él está en la prisión están buscando predicar a Cristo. Y también dice, y el propósito del corazón de algunos era, como dijo la hermana, poner más pena, aflicción a Pablo. ¿Verdad? Y nosotros muchas veces tenemos que aprender de estas cartas a no caer en los errores esos, ¿verdad? Que no seamos nosotros nunca el centro de atención, sino que siempre sea Cristo. No importa lo que nosotros estamos sucediendo, lo importante es que Cristo siga siendo exaltado y siga siendo predicado. Y es lo que Pablo dice. Hay unos que piensan que van a poner más carga en mí. El final que dijo Pablo es, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es bien importante, hermano. Como dijo la hermana, él ya no busca ser la estrella. Él no busca ser el enfoque. Entonces, ¿qué más podemos ver de lo que dice Pablo sobre lo que dice aquí? ¿Por qué predicaban estos hombres? Hermano, se me hace que porque pudiera parecer que Pablo está diciendo que no le hace, Que no importa. que no importa si la gente, pero es bien importante que lo que Pablo está diciendo es de que sus motivaciones son las que son malas, pero están predicando a Cristo. En otras palabras, no está diciendo que no hay problema si alguien predica un evangelio falso. Eso es algo muy diferente. Porque en otras ocasiones Pablo critica a los que están predicando un evangelio falso. En este caso, el evangelio no es falso, sus motivos son falsos. Los motivos son los errados. Y por eso, hermanos, también Jesucristo mismo nos advirtió, ¿verdad? Señor, en tu nombre no hicimos esto, no hicimos lo otro, pero ¿qué dijo? Apartados de mí, yo no los conozco. Pero eran hombres que habían hecho, ¿qué? Milagros, habían expulsado demonios,
O sea, el evangelio, como dice el hermano, el evangelio era el correcto, pero la intención de tu corazón también cuenta. Y es lo que Pablo no quiere que perdamos de vista siempre nosotros. El por qué nosotros queremos predicar a Jesucristo. Y hacerlo también con el conocimiento de qué es el evangelio y quién es Cristo. Así que podemos ver eso. La perspectiva de Pablo era cristocéntrica. Y Pablo, hermanos, aquí cuando está, ve su prisión como una manera o una oportunidad de avanzar el evangelio. Cierre sus ojos, hermano, por un instante usted. E imagínese qué sería del mundo si la iglesia del Señor decidiera vivir cada asunto de la vida de manera evangelística. Solo piénsenlo de un momento. Si la iglesia del Señor decidiera vivir cada parte de su vida de una manera evangelística, ¿cómo estaría la iglesia hoy en día? Y si podemos ver eso, hermanos, podemos ver y ponernos en los pies de Pablo. Podríamos estar en la mente de Pablo y en el corazón de Pablo. Porque Pablo, los obstáculos que él enfrenta en la cárcel, no lo mira como algo que lo va a vencer. No, lo mira como una oportunidad más para poder avanzar el evangelio. Ahora, ok, no le voy a hablar a gente común, ahora le voy a hablar a gente más importante, ¿verdad? Entre comillas. Así que, claro, Pablo tenía muy claro, hermanos, que sus prisiones tenían propósitos más profundos que solo saltar obstáculos o solo vencer obstáculos. Salud. Gracias. Ahora que Pablo está en la cárcel, vemos que el propósito de Pablo, ¿cuál es? De lo que leemos, ¿qué podemos nosotros aprender? ¿Cuál es el propósito de Pablo ahora que está en la cárcel? Yo creo que el propósito de Pablo es hacer crecer, hacer que más personas crean en el verdadero evangelio de Jesús. Y ahí pues no hay opción de que no lo escuchen porque no tienen otra opción de salirse. Entonces tienen público, no digo que por eso lo escucharon, ¿verdad? Pero era una ventaja que tenía porque empezaron, no tenían otra cosa que hacer y fue la oportunidad que tuvo para llegar a ellos. Pero aquí como dice, por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome, porque gracias a sus oraciones y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo resultará en liberación. Pero yo creo que los que predicaban con malas intenciones, pero predicaban el mismo evangelio de Pablo, era porque lo habían escuchado de primera mano, porque no era un evangelio que se había transmitido de personas que no eran correctas, sino como ahí estaba Pablo, entonces los otros que estaban, me imagino que habla de los que estaban ahí cerca predicando la palabra, entonces habían escuchado el verdadero evangelio de Pablo, todavía no lo distorsionaban, porque sabían cómo era, sin embargo no eran buenas sus intenciones, pero tal vez si hubiese ido de persona en persona, de esas malas personas, sí se hubiera distorsionado. Muy bien. Ahí en Efesios, el versículo 13, hermano Esteban lo puede leer, y hermano Osvaldo, busca el capítulo 4, versículo 22, por favor. ¿De qué Efesios también? Ahí de Filipenses. Filipenses, ¿qué? 13, 1:13. 1:13. Y usted, hermano, 4:22. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Ok, ahí está la clave. ¿Por qué se han hecho patentes las prisiones de Pablo? ¿Por qué él estaba callado? No. ¿O porque él se iba a acostar y pues al fin y al cabo no me dejan salir? ¿Qué hacía, hermana? Él evangelizaba, o sea, el tiempo lo redimía. Yo estoy preso, el evangelio no lo está. Así que nosotros tenemos que ver siempre el propósito de Dios en cada lugar que Él nos ponga. Nosotros tenemos que seguir avanzando el evangelio en el cual hemos creído. Y es lo que Pablo está haciendo ahora.
Pablo llega allí y no se queda callado. Pablo empieza a evangelizar. Y entonces al hacer esto, la gente, los que están ahí se dan cuenta la razón por cual este hombre está preso. En la clase pasada el hermano leyó cuando Pedro dice, bueno, si van a hacer, si les van a apuntar el dedo, que no sea porque son ¿qué? Ladrones, porque andan quebrantando la ley, porque andan de chismosos, porque andan haciendo cosas que no van con el evangelio de Cristo Jesús. Antes bien, si los van a apuntar, que sea por el evangelio del Señor, ¿verdad? Por la fe que ahora profesan. Y es lo que está diciendo ahora Pablo. En el 13 dice, hey, yo llego y siempre llego viviendo mi vida. Él dice, mi vida ya no es mía. Mi vida es del Señor. Así que desde el momento que yo llego a un lugar, muchas veces nosotros, hermano, hoy en día decimos, conocemos a una persona quizás 10 años. Y en esos 10 años, quizás nunca le hemos hablado de Jesucristo. Y si no le hemos hablado de Jesucristo, el ejemplo que hemos dado quizás no sea también el mejor. Y no debe ser así. Porque después nos damos cuenta que vino alguien más y le predicó a Jesucristo. Y esa persona viene y te dice, mira, me acabo de bautizar. Porque hubo alguien que me invitó a su iglesia. Y nosotros estamos esperando, ¿cuál oportunidad? Dios tiene poder y por eso usted no va a ser avergonzado cuando usted hace la voluntad de Dios. Así que eso es muy importante. Y el 4:22, hermanos, ¿qué dice? Hermano Osvaldo. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Es todo lo que dice? Sí. Ok. Eso es Filipenses 4:22, ¿verdad? Sí. Muy bien. Creo que me equivoqué en eso, pero bueno, vamos a seguir. En el 1:14, hermanos, de lo que leímos, ¿qué dice el 14? Dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven a hablar más, ¿verdad? Así que Pablo tiene otro objetivo de escribir esta carta. Y el objetivo de Pablo también está en animar a los hermanos. Ellos estaban preocupados, estaban tristes porque Pablo está encarcelado, ¿verdad? Y se están imaginando quién sabe qué. O están tristes porque su líder está preso. El que fundó la iglesia ahí, ¿verdad? En Filipo. El que comenzó la iglesia. Pero no, Pablo les dice ahora, hey, les da buenas noticias. Miren cómo el evangelio está siendo esparcido y miren cómo ahora le estoy predicando a los del pretorio y miren cómo ahora ellos saben la razón por la que estoy aquí. Y los hermanos al escuchar esto cobran ánimo, cobran fuerza y ahora ellos mismos predican el evangelio. Así que Pablo tiene un propósito también, hermanos, es de animar a los hermanos, a que ellos también hagan el trabajo de evangelismo. Y hoy en día, ese sigue siendo el propósito de estas cartas también. Animarnos a nosotros. Porque los demás miraban que para Pablo estar en prisión era un obstáculo. Pero no para Pablo. Él demuestra que no es así. Pablo demuestra que no era un obstáculo. Porque aún estando ahí, él encuentra a quien predicarle. Lo encadenan a uno, ya lo puedes predicar el mismo día. Encadenan a otro, ahora tú no has escuchado de Jesús. Dos más, ya todos empiezan. Oye, ¿has ido con Pablo? No, sí, ya me predicó el evangelio, ahora te toca a ti. Porque hay muchos que no lo quisieran escuchar. Pero Pablo no. Pero encadenados ahí tienen que escuchar. Porque a veces nos movemos. Exacto. Exacto. Y yo creo que no ha cambiado, hermanos. También Pablo, cuando yo iba a Houston a hacer traducción, hermanos, tengo que viajar 4 horas para ir a Houston. Iba con alguien que no conocía a Cristo. Yo toda la noche pasaba orando al Señor. Señor, una ventana, Señor. Ábreme una ventana.
4 horas, Señor, de ida y 4 horas de regreso, Señor. Ábrame una ventana, Padre, para yo predicar el evangelio a esta persona, para yo hablarle de Jesucristo. Y Dios es fiel. Y en un momento la persona nombraba a Dios y lo que, ahí está. Ya de ahí nos íbamos, hermanos, 4 horas se van así volando cuando usted está predicando a Jesús. Volando, porque la gente quiere saber más. Ahí nos quedan, por la palabra, perdón, el lenguaje, picados, ¿verdad? Y ahora empiezan a hacer preguntas. Y por eso dice Pedro que hay que estar preparados para dar defensa de nuestra fe. Pero era como ir 4 horas, por decirlo así, en cárcel, ¿verdad? Porque si la persona no se si quiere salir de ahí, ¿verdad? Pero son 4 horas, hermanos, que yo aprovechaba para poder hablarle a alguien. Y una vez pude pararme con un jovencito y él me dijo, yo creo en Jesucristo. Y le dije, Abraham, ¿dónde te bautizo? No se apareció un lago por ahí, pero le dije, busca la iglesia y ve y bautízate. Pero el muchacho llorando dijo que él sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y eso es todo por tomar el tiempo como Pablo. Toma la oportunidad que Dios te da. El obstáculo tú lo vas a hacer más grande de lo que verdaderamente es. O no va a ser obstáculo ni para nada para que tú hagas lo que Dios quiere que hagas. Y Pablo nos muestra aquí. Y entonces cuando usted oye estas cosas, los hermanos oyen estas cosas, dicen, vamos, si Pablo puede, aún estando en cadenas, ¿cómo nosotros no lo vamos a poder hacer estando libres? Hermanos, Pablo, podemos ver que ha llegado a un punto de aceptar todo en esta vida. Pero ojo, ese todo tenía que ser movido al propósito de Cristo y su evangelio. Él está dispuesto a aceptar todo en esta vida, pero siempre y cuando sea porque es para Cristo y por el evangelio. Pablo llegó al punto de decir, yo acepto las bendiciones, como también recibo las aflicciones. Entonces, podemos aprender de esto. Quizás muchos de nosotros estamos atravesando aflicciones hoy en día. Pero también hemos experimentado grandes bendiciones de parte de Dios. Y Pablo nos enseña que si nosotros estamos decididos, vamos a aceptar ambas cosas. Así que los obstáculos en realidad no son solo obstáculos, sino que más bien son un progreso para el evangelio. Cada dificultad o problema que enfrentamos, hay una verdadera oportunidad de llevar gloria a Cristo, para testificar de Él y animar a otros, tal y como lo hizo Pablo con la iglesia en Filipos. Cada obstáculo, hermano, que usted y yo atravesamos, si nosotros hemos creído a ese evangelio tan hermoso, aún a través del dolor podemos glorificar a Dios y podemos animar a nuestros hermanos. Y Pablo lo está haciendo. Y ahora los hermanos en Filipos lo están haciendo. Y aún aquellos que lo están haciendo con un propósito equivocado, pero el evangelio sigue siendo la palabra de Dios y Dios respalda su palabra. Y su palabra tiene poder. Pero también Pablo nos está diciendo, tengan cuidado ustedes, de que el propósito para ustedes predicar y evangelizar no sea el que lo reconozcan a usted o a mí. No, que nuestro propósito sea exaltar a Dios todo el tiempo. Que conozcan a Cristo. Ese es el único propósito que verdaderamente alaba a Dios. Así que una gran enseñanza en esto es que Pablo está encarcelado. Y ayer pasó algo
tumultuoso que casi evita que pudiera estar hoy con ustedes, pero gracias al Señor, que es fiel, me permitió que pudiera terminar. Y me acordaba yo de la historia de José. Si la puedo relacionar con Pablo ahorita. Pablo en prisión predica. El evangelio avanza. Los hermanos se animan. ¿Se acuerdan José? José tiene sueños grandes de parte de Dios, ¿verdad? Pero para llegar a cumplirse esos sueños que Dios le ha dado a José, ¿qué pasa? Sus hermanos lo aborrecen. Aún su papá un día le dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que yo me voy a postrar ante ti? Sus hermanos lo venden. Se va esclavo para Egipto. Pero hay algo bien importante. Yo no he leído hasta ahora que José renegara, sino que siguió con su fe puesta en aquel que le había dicho que sus sueños eran proféticos y se iban a cumplir. Y cuando José dice que llegó con Potifar, dice que su casa prosperaba. ¿Por qué? Porque este hombre se comportaba como un verdadero hijo de Dios. Tanto que cuando la mujer le dice, acuéstate conmigo, todo mi jefe me lo ha dado, todo mi amo me ha dado, pero tú estás fuera de los límites. Bueno, corre, lo meten preso. ¿Y qué dice? Que cuando el carcelero estaba ahí, lo pone a él encargado y la cárcel prospera. Pues he dicho, ay Dios mío, cuántos obstáculos ya, amor. ¿Verdad? Y el hermano predicaba el domingo sobre Jeremías, que Jeremías llegó a un punto donde dijo, no, ya no más, ya no voy a hablar más de ti. Porque mira, nadie escucha. Pero dice que no, que el fuego del Señor era más fuerte que él, ¿verdad? Entonces, pero vemos que José después llega a ser el segundo mando, ¿verdad? El más importante de todo Egipto. Pero él no vio los obstáculos como para rendirse. Él vio los obstáculos, pero también fijó su mirada en Dios y dijo, Él está conmigo. Él moverá los obstáculos. Yo solamente tengo que caminar fiel a lo que Él me ha mandado. Y Pablo por eso dice, hey, en el pretorio se han hecho patentes mis razones. Pero nuestras razones no se van a hacer patentes si nosotros nos mantenemos callados. Se van a hacer patentes cuando la gente sepa a quién tú adoras, a quién representas y a quién estás tratando de decirle a la gente que necesitan, a Cristo. Así que, a pesar de las dificultades que tanto Pablo como José y como otros pasaron, pudieron vencer porque permanecieron firmes en la palabra de Dios. ¿Algo que alguien quiera comentar o...? Hermano. Hay una mentalidad en Pablo que yo creo que para muchos de nosotros sería extraño, porque cae en la cárcel y es bien curioso porque él dice que él cree que va a ser liberado. O sea, dice, yo creo que voy a ser liberado, pero reconoce que hay la posibilidad de que no. Pero lo que me llama la atención es de que Pablo, cuando está en esa situación, llega a la conclusión de que, bueno, ¿cómo puedo glorificar a Dios en este estado? Si está libre, él sabe lo que puede hacer, ¿verdad? Y es fácil, porque el Señor lo mandó a predicar. Pero me llama la atención que cuando cae en la cárcel, donde corre el peligro de muerte o de quedar en la cárcel por mucho tiempo, su primera reacción es preguntar, ¿cómo puedo glorificar a Dios en esta situación? Y para mí eso es bien impactante, porque yo a lo mejor pensaría, ¿cómo le hago para salirme de esta situación? Es lo que yo estaría pensando.
Así es, hermano. En el versículo 19 que el hermano dice, él dice algo muy importante, hermano. Que a pesar de las circunstancias difíciles que enfrentamos, nosotros debemos siempre confiar en el poder de la oración. Y es lo que Pablo dice, oren por mí. O yo sé que por vuestras oraciones, ¿verdad? Y él decía la fuerza del Espíritu Santo o la ayuda del Espíritu Santo en su versión. Y es lo que es el Espíritu de Jesucristo. el Espíritu de Jesucristo. Él es quien nos hace hábiles para poder hacer la obra que Dios nos ha dado. Y el hermano Ron decía algo sobre esto, decía que nosotros muchas veces tratamos nosotros de vivir una vida santa, pero en nuestra propia fuerza, y no en la fuerza que el Espíritu Santo nos da, porque Él mora en nosotros. Y Pablo aquí dice que él confía tanto en las oraciones, porque lo que dice el hermano es cierto. Pablo iba a salir de la cárcel, hermano, o iba a salir absuelto de lo que le estaban acusando, o iba a salir muerto. O sea, el César podía a su antojo decir, mátenlo. ¿Y quién le iba a decir a César lo contrario? Así que Pablo sabía, pero aún así, él sigue confiando en el Señor. Sí, pero también dice, como él se sabe quién es, dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado. En nada seré Él avergonzado. sabe que aunque lo lleven a juicio, no le van a encontrar nada, le podrán acusar, pero él no tiene nada que le culpe. Entonces eso lo hace estar tranquilo. Exacto, hermano. Y si muere, hermana, ¿será avergonzado? No, ¿Por qué no va a ser avergonzado Pablo si muere? porque el que lo mata es el que está equivocado, él está en la verdad y él Ok. se siente bien con eso. Ok, ahorita vamos a leer que él dice, no sé qué hacer. Sí. Si es quedarme con ustedes o irme con el Señor. Él no va a ser avergonzado porque lo que él está predicando es cierto. La resurrección de Jesucristo es cierto. Y si él muere, él va a la presencia de Dios. Va a ser exaltado. ¿Qué mejor regalo para nosotros como cristianos que llegar a la presencia de Dios haciendo la voluntad de Dios, glorificando a Dios, exaltando a Dios? Yo no seré avergonzado, porque el evangelio que yo predico es la verdad. Y Dios está conmigo. Sea que Él decida como aquellos que metieron al horno, ¿verdad? No nos vamos a postrar ante la imagen o ante tu imagen, Nabucodonosor. Pero si Dios decide no salvarnos, aún así, no. Porque ellos sabían que Él era poderoso para dejarlos vivir aquí o para llevarlos a su presencia. Así que no vamos a ser avergonzados por el evangelio, hermanos, en ningún momento. Así que cuando todo lo que hacemos, pasamos, sufrimos o vivimos gira alrededor de Cristo, hermanos, y en cada ocasión o obstáculo está la firme convicción que podemos alabar a Dios y testificar de Él y avanzar el evangelio, entonces el versículo 21 toma mucha afirmación en nosotros, o se vuelve una realidad. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Pero qué significa esto? Alguien que busque Mateo 16:24. Mateo 16:24. Vamos a ver cómo llegamos a esta conclusión y qué nos ayuda a llegar ahí. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Otro que busque Lucas 9:62. Lucas 9:62. Y alguien más, por favor, que busque Gálatas 2:20. Cuando estemos listos, me avisan, por favor. Mateo 16:24, léalo, hermano. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muy bien. Eso es algo que nosotros tenemos que haber hecho ya. Morir a nosotros mismos y llevar la cruz de Cristo. ¿Verdad?
tenemos que haber sido ya crucificados con Él. Lucas 9:62. ¿Quién lo tiene? ¿Lucas qué? 9:62, mijo. Pero no te dije a ti, mijo, así se llama el libro. Mira, mi hijo está poniendo atención. Donde tú vas a sentar 10. 62. No, 9 no 10. Ven. Oh, pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en él o la Parado. mira atrás, es apto para el reino de Dios. Nadie que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pablo pudo haber pensado en ese momento, híjole, si vaya con los fariseos, con los judíos, con mis hermanos, estaba bien. Mírame ahora aquí en la cárcel. Según que por predicar la verdad y por conocer a Jesucristo. No. Él sigue viendo el propósito de Cristo. Él sigue viendo a Cristo. Él sigue viendo a Cristo. Gálatas 2:20, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, amén. Ok, hermanos. Por eso Pablo dice, unos lo predican por envidia, unos lo predican por esto, otros lo predican por otro. Lo importante aquí es que prediquen el evangelio, y el evangelio, como dijo el hermano, sano. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y aún en mis aflicciones tengo que recordarme que estas cosas, si yo he entendido que Cristo vive en mí, aunque humanamente sí van a afectarnos o no, van a tratar de hacernos que tropecemos o que no queramos seguir, que queramos tirar la toalla. No, hermanos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago, lo hago para Él, porque Él se entregó por mí. Así que vamos a vivir en las aflicciones de Él. Pero Pablo, por estas razones, porque Pablo cargaba su cruz día con día, con día, con día. Él fue crucificado. En Romanos 6 dice que hemos sido bautizados en Cristo, y con Él juntamente hemos sido crucificados, ¿verdad? Y ahora dice que ya no vive Él. Así que yo ya no soy importante. Lo que suceda ya no es que a mí me elogien, que a mí me miren, no. Cristo, mi vida es de Cristo. Cristo. A Cristo. Y ahora, pase lo que pase, o lo que estemos pasando, lo hermoso es que Dios no nos ha mentido. Él nos ha dicho que vamos a tener aflicciones en este mundo. Pero dice, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Así que Pablo por eso sigue su misión, o sigue su llamado. Pero no lo sigue de manera que solo él no, ahora quiere animar a los demás. Es admirable ver cómo aún en el dolor o en la falta de confort, Pablo aún encuentra las palabras para animar a otros a que sigan con sus ojos puestos en Cristo y que vean que nosotros debemos de avanzar el evangelio. Él siempre va a ir ahí, siempre está redundando, cristocéntrico, cristocéntrico. Así que eso, los 3 versículos que yo los quise relacionar con esto. Ahora el versículo 22, hermanos.
al 24, de ahí de Filipenses 1, dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es necesario por causa de ¿quiénes? De nosotros o de vosotros. Recordemos de nuevo, hermanos, ¿dónde está Pablo y de dónde está escribiendo? Está en la cárcel. Sí, muchos dicen, bueno, pero tenía la libertad de caminar para allá, de verdad que lo visitaran, pero es cárcel, sí. Sigue siendo una cárcel. El hecho que a mí me digan, no te puedes ir después de estas 4 paredes, es una cárcel. Si algún día ha pisado una cárcel, híjole, es feo. Y solo hay un tiempo que le dicen, van a ver el sol. Y de ahí para allá. No era una cárcel cualquiera, acuérdate que estaba en riesgo de muerte. Exacto. Y cada Era un seguidor fiel de Cristo y era muy ferviente, entonces era una cárcel que probablemente él pensaba que podía morir ahí. No era una cárcel cualquiera. Pablo de hecho sí sabía, hermano. ¿Se acuerdan cuando en la conversión el Señor le dice, ¿por qué me es necesario mostrarle cuánto va a sufrir por mi nombre? Es bueno que te lo digan, pero también es como que te pone a pensar, ¿verdad? ¿Voy o no voy? A mí sí me dice, mira, te voy a dar ese trabajo, pero este trabajo te van a tirar piedras, te van a morder serpientes, te va a quedar allá en el agua y posiblemente te vas a ahogar. ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? O sea, yo probablemente lo pensaría más de una vez. Pero Pablo dice, hágase tu voluntad. Y como dice la hermana, y dijimos, él iba a salir de 2 maneras. O libre, o muerto. Ejecutado, ¿verdad? Pero qué hermoso es que Pablo, aún desde la cárcel, escriba esto. Porque él, como les digo, solo sabía dos opciones. O te declaramos inocente, Pablo, o te ejecuto. Pero eso no lo detiene. Los obstáculos para Pablo eran oportunidades. Porque él sabía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Porque él sabía que era mucho mejor estar en la presencia de Dios, porque se acaban las aflicciones. Pero también Pablo tenía un profundo amor por el cuerpo de Cristo que dice, no es que le sea difícil, hermano, y una decisión así no es difícil. Que a usted le digan, oye, ¿quieres venirte al cielo o quieres quedarte ahí? ¿Quién de ustedes diría, no, yo me quedo aquí en la tierra a gozar de mi casa nueva, del carro del año? Compré un terreno y lo quiero disfrutar. O cuando lee aquellos lagos de cristal, ¿verdad? Los caminos de oro. ¿Cuántos de nosotros, si a mí me lo presentan, oye, estar conmigo es muchísimo mejor? ¿Cuál enfermedad? Hermano, yo no me iría por los caminos si me dieran el camino de flores naturales, el de oro. A mí no me llama la atención el de oro, me daría los beneficios que voy a tener, no enfermedades y eso, pero siento como que allá tampoco me haría falta el camino de oro. No, y son simbólicos. ¿Verdad? Sí. Pero le voy a decir una cosa. Es como que él le diga, bueno, le voy a dar ese pastel, pero las fresas vienen con el pastel. Es parte del paquete, ¿verdad?, que Dios le está dando. Y eso es bueno. Pero usted dígame, hermano, ¿es difícil pensar eso? ¿Es difícil tomar una decisión? Pablo no está diciendo, ay, se me hace tan difícil. ¿Qué será mejor? ¿Qué será mejor? No. Y yo creo que los que son pastores y enseñan la palabra de manera como Dios lo desea, viven ese tipo de decisión día con día. Y viven de una manera que quieren seguir haciendo la obra de Dios
para ayudar a los hermanos a estar firmes y a no desmayar. Y ese es el corazón de Pablo, porque sé que me necesitan. Voy a ser como el Señor Jesús, que dejó la gloria del cielo para venir aquí a nosotros y darnos vida, reconciliarnos al Padre y darnos vida. Pablo ahora, bueno, me quedo aquí porque el cuerpo de Cristo necesita ser edificado, fortalecido. Así que, ¿qué está diciendo el hermano Pablo y qué no está diciendo? Eso es lo que debemos siempre pensar. Si Pablo se queda aquí, no va a ser para andar inmiscuido en las cosas del mundo. Si Pablo se queda aquí, va a ser para seguir haciendo la obra que se le ha dado o se le ha encargado de compartir y llevar el evangelio, de salvar a las almas. No él, sino a través de la predicación el Espíritu Santo toca a la gente y la gente, como dijo el hermano, toma la decisión de recibir a Cristo o rechazarlo. Así que Pablo no está diciendo, bueno, me quedo aquí para, como les digo, gozarme, ¿verdad?, del carro del año. Que sí son cosas que nos distraen. No, Pablo sabe que si él queda en vida, su vida es para anunciar el evangelio, para edificar la iglesia, para dar a entender el misterio que él ha recibido, ¿verdad?, de Cristo, para animar al pueblo de Dios a participar en las aflicciones de Cristo. Aún eso, hermano, tenemos que animarnos los unos a los otros, sabiendo que cuando pasamos estas aflicciones, Santiago dice, siéntanse con sumo gozo cuando se encuentran en diferentes, ¿verdad?, pruebas, dice. Así que vamos a terminar porque sé que el tiempo está yendo, pero quiero leer esto, hermano. Segunda de Timoteo 4:2. Alguien si lo puede buscar así. Otro que busque Efesios 5, del 15 al 17. ¿Efesios qué? 5, versículos 15 al 17. Alguien que busque Efesios 4, 11 y 12. Y alguien que busque Apocalipsis 14, 13. Alguien que busque Hebreos 4:10. Hay suficientes, uno por cada quien, y no se peleen. Y segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Apocalipsis 14, 7 dijo. 14, 13. 14, 13, yo tengo ese. Cuando estemos el primero, lo lee. Segunda de Timoteo 4, 2. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muy bien. 4:2, segunda de Timoteo. Ahora Efesios 5. Mirad pues con diligencia como andéis, no como imprudentes, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto no seas insensatos, sino comprendiendo bien cuál es la voluntad del Señor. Muy bien. Y Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo construyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Si quedamos aquí, estos 3 versículos nos dicen en qué debemos de poner nuestra vida y qué es lo que tenemos que estar haciendo, ¿verdad? Ahora Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ok, y si usted va a la presencia de Dios, qué hermoso que sea de esa manera. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. O sea que usted no va a ser avergonzado. Usted va hacia la presencia del Señor y sus obras van. Hebreos 4:10. Porque el
que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Muy bien, hermano. Pablo dice, voy a donde vaya el reposo. Y Cristo es mi reposo. Así que si voy a reposar de todo lo que ahora estoy viviendo, hey, qué ganancia. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Segunda de Timoteo 4, versículos 7 y 8. ¿Tú lo quieres leer, Andrés? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, ir a la presencia de Dios es entrar en el reposo de Cristo. Es recibir la corona. Es descansar de todo el trabajo que aquí da. Pero no por vivir la vida como todos los demás, sino como dice Pablo, ¿verdad? Así que no necesitamos de un título, como dijo que el Señor ha levantado, ¿verdad? Profetas, evangelistas, maestros, ¿verdad? Pastores. Porque todos nosotros somos, ¿qué? Pueblo santo, real sacerdocio. Así que todos somos llamados a esto, a predicar el evangelio, a edificarnos. En Efesios 4:11, para tener la actitud de Pablo y decir que me es mejor quedarme aquí o irme con el Señor. Lo que sí es necesario, hermanos, que entendamos de aquí es que nuestra vida tiene que ser Cristo céntrica. Para que digamos con toda confianza y con el pleno entendimiento, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que tengo para esta clase de esta noche. Llegamos hasta el 24, ¿verdad? Pero es bueno entender, hermanos, que el tiempo es oro, pero no solo para trabajar en lo mundano. El tiempo es oro porque las almas necesitan escuchar el evangelio. Y como les decía yo, si todos nos pusiéramos en la actitud de Pablo, wow, la iglesia daría pasos agigantados. Que Dios les bendiga.